ya tarde, queremos orar por nuestros vecinos del Prado. Ayer pasó algo muy delicado, difícil, y tenemos representación del Prado de aquí donde están. Están aquí con nosotros tomando el seminario. Estamos contentos que hayan sacado su tiempo. Y queremos orar por ustedes, por su vecindad, para que Dios siga fortaleciendo y guiando y de alguna manera dándole fortaleza a estas familias que están pasando por este momento difícil que ocurrió un accidente ayer de tránsito, entiendo yo, en la noche. Así que también fue reseñado en el programa Fe Victoriosa. Se tocó ese asunto y ellos están hoy aquí, el grupo de allá, queremos orar por ellos. Pero vamos a hacer esta oración como a mí me gusta, vamos a hacerla de rodillas. Vamos a hablar para que Dios pueda consolar a una familia que ha perdido gran parte del grupo significativo de sus miembros. Amante Padre que estás en los cielos, en esta hora, viendo que tú eres un Dios de toda compasión, que sufres con los que sufren y ríes con los que ríen. Queremos pedirte fortaleza a nuestros amigos del Prado, aquellas familias que han perdido seres queridos. Queremos que poderosamente tú puedas bendecirlos a ellos. Hoy tenemos aquí una representación. Suple cada necesidad conforme a tu voluntad. Rogamos, Dios, que perdone nuestros pecados, nos dé de tu Santo Espíritu. Hemos venido a este lugar para prepararnos para poder servir, porque sabemos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y nosotros queremos emular ese ministerio de compasión. Vamos, Dios, que perdone nuestros pecados, que tú nos dirigas y que en esta hora podamos sentir tu presencia. Este es un momento importante, nos va a conectar con el devocional y vamos a ver que lo que hemos aprendido entendiendo esta filosofía espiritual es de bendición para una vida. Si el Padre le diga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué un ministerio de compasión? En el devocional estuvimos hablando que Dios está lleno de compasión. Y la compasión no es otra cosa de cargar, de aguantar, de sufrir contigo en el momento de dolor, estar allí, ponerme en tu lugar, tener una solidaridad en ese momento difícil de otro. No es mío, es el tuyo, pero el tuyo yo lo hago mío y estoy contigo. Por eso la Biblia dice que en el valle de la sombra de la muerte no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. El Salmo 23 siempre ha traducido en muchas versiones en futuro. Las versiones modernas hoy han descubierto que mirando el idioma hebreo, que tiene el problema que no hay pasado, presente y futuro, no es como los tiempos nuestros en español, es perfecto o imperfecto. Pero se han dado cuenta de que el Salmo tiene mejor sentido si yo veo a Dios presente hoy. Jehová es, no que será, ni que fue, sino que es, y porque Él es, yo a mí nada me falta. Ahora, ¿por qué un ministerio de compasión? Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a desarrollar un ministerio holístico o integral. Dios desea que nuestro evangelio toque todas las áreas del ser humano: la física, la mental, la espiritual, la emocional. Y aquellos que esperan a Cristo, ¿cuántos esperan a Cristo? Los que esperamos a Cristo, Dios nos ha dado, mientras lo esperamos, un gran propósito en esta tierra. En el libro de San Juan, capítulo 17, el verso 18, nuestro Señor Jesucristo allí le dijo a sus discípulos en esa oración intercesora, la oración por la cual Él ora por la unidad, la oración por la cual Él dice: no oro solamente por ustedes, sino voy a orar por aquellos que van a creer el mensaje de ustedes, para que sean uno. Y en el verso 18 Jesús dijo lo siguiente, que es para nosotros, que San Juan 17:18, como tú, hablando Jesús con su Padre, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Así que los discípulos tenían que emular el ministerio de Cristo.
¿Van siguiéndome? ¿Me estoy explicando? Los discípulos tenían que emular o ejemplificar o desarrollar su ministerio igual como Jesús lo desarrolló aquí en la tierra. San Juan 17, 18. Como tú me has enviado, dijo Jesús al Padre, a estos yo los envío al mundo. Y cuando Jesús ascendió a los cielos, le entregó a la iglesia lo que es la misión, muy conocido por ustedes en Mateo capítulo 28, versículo 19. Y lo vamos a leer. Son palabras de Jesús que hay que estar constante leyéndolas, porque cuando la iglesia olvida que este es su razón de ser, se envuelve en muchas otras cosas que no es realmente lo que Dios desea, sino que lo demás es también necesario, pero tenemos que lo fundamental por la cual aquí estamos. Dice aquí la Biblia, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer o que guarden todo lo que os he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Aquí encontramos lo que Dios le entregó a la iglesia antes de partir. Ahora, el verbo imperativo de ese pasaje es solamente uno, es hacer discípulos. ¿Cuál es el verbo imperativo? Hacer discípulos. Eso es lo único ahí que está en imperativo. Hacer discípulos, en versión dice acá, hagan discípulos, hacer discípulos está en imperativo. Pero hay tres verbos allí muy interesantes que son verbos auxiliares. ¿Cuáles son? Dígame cuáles son los verbos que usted va a ir. Vaya o vaya. Es un verbo que no está en imperativo, pero está en un verbo auxiliar allí. Un participio, vaya. El otro es ¿qué cosa? Bauticen. Y el otro verbo. Hacer ya mismo que es el imperativo allí. Vaya. Y bauticen y enseñen. Son los tres verbos allí que son las tres claves, los tres verbos claves para ser discípulos. Hay que ir, hay que bautizar y hay que enseñar. Si usted no hace esos tres verbos, nunca hará un discípulo. Hay que hacer esas cosas. ¿Para hacer qué cosa? Un discípulo. Son los tres verbos que indican cómo hacer discípulos. Ahora, a través de la misión, Dios lo que quería desarrollar con sus discípulos es que cumplieran una misión holística, integral. Y lo primero, es lo único que voy a enfatizar así, de ir, de vaya. Lo primero para poder hacer discípulos, los discípulos tenían que ir. ¿Qué tenían que hacer? La pregunta es ¿ir a dónde? ¿A dónde tenían que ir? Al mundo. Hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8, allí te lo dice. Pero cuando venga el Espíritu Santo, es el poder que van a recibir, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús le dice a ellos que tienen que ir. Le dicen, primero tienen que comenzar por Jerusalén. ¿Por dónde tienen que comenzar? Por Jerusalén. Si en el lugar donde está su iglesia, la gente que rodea la iglesia no conoce a la iglesia, lo de la iglesia no es relevante para ellos, la iglesia no interactúa con ellos, la iglesia ha perdido el foco. Si la iglesia está en las parcelas Big Brother, donde tenemos que dar el primer golpe es donde, en las parcelas Big Brother. Hasta que usted no esté consciente que todos los que viven en esas calles sepan lo que hace la iglesia, no hay ningún otro lado. Jesús le dijo que fuera primero a ¿dónde? A Jerusalén. Y a veces la gente que está al lado de la iglesia no conoce la iglesia, no conoce sus cultos, no conoce sus programas, y estamos más allá, más allá, más allá. La iglesia, la comunidad que está alrededor, debe primero conocer qué es la iglesia que está allí, y que ellos digan, esa iglesia es la iglesia. Amén. Por eso se le dice, antes que ustedes se vayan para allá lejos, primero comiencen donde. Y después que ustedes estén seguros que ustedes han hecho su trabajo, vayan a sus vecinos y sigan, y sigan, y sigan. Y después digo algo que está fuera de vida. Y lleguen hasta donde. Hasta lo último de la tierra. ¿Y saben qué? Ahí vamos. Amén. Lo primero es hacer
¿Por qué le dijo Jesús a los discípulos que fueran? ¿Cuál es el propósito de esto? Y aquí donde, por eso estamos aquí, Dios quería que la iglesia hiciera un ministerio de presencia. ¿Un ministerio de qué? ¿Ministerio de qué? ¿Qué es un ministerio de presencia? ¿Alguien que puede decir un ministerio de presencia? ¿Qué hace la gente para vender su producto? ¿Qué hace? Se promociona, se da qué? Para que la gente vaya a una tienda que esté por ahí, no soy usted estaba aquí, ¿qué tiene que hacer la tienda? Anunciarse, hacerse qué? Sentir, hacer un ministerio de presencia. Antes que ellos puedan ganar un oyente de cualquier grupo, ellos deberían comenzar un ministerio de compasión. ¿Un ministerio de qué? Un ministerio de compasión. ¿Sabe lo que dice la hermana Juan? Yo digo un ministerio de compasión porque estoy pensando en Cristo, que digo, como tú me enviaste a mí, yo lo estoy enviando a ellos. Suplir primero las necesidades temporales de los menesterosos, aliviar sus menesteres y sufrimientos físicos, y luego, dice ella, hallaréis abierta la puerta del corazón, donde podréis implantar las buenas semillas de virtud y de redención. ¿Dónde es que se comienza? Por ahí. Ese es el método de Cristo. Ahí es donde se comienza. Pasa que ese método toma tiempo. ¿Sabes cuánto tiempo le tomó a Jesús hacer eso? 3 años y medio. Bueno, llegó. Pero el problema es que empezamos a sembrar y viene otro y dice, no, eso no me gusta. Y voy a hacerlo de otra manera. Y lamentablemente a veces la cosecha se malogra porque lo que se sembró no se le da qué cosa. No se le da qué cosa. Y lo que comenzó bueno, el otro sin querer, lamentablemente. Pero Jesús, qué bueno que los discípulos supieron que era qué cosa, el seguimiento. Dice, al mostrar compasión le digo, mi querido amigo, al pobre, al maltratado injustamente, es un testimonio de la verdad de Dios. Porque Dios es un Dios lleno de compasión. Dios es un Dios lleno de qué? De compasión. Y Jesús también desarrolló un ministerio holístico, integrado o basado en la necesidad de la gente. Una lectura que la hermana leyó muy bien, Lucas 4, lo conocemos muy bien, 17 al 19, específicamente al 18, cuando Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuándo Jesús recibió el Espíritu de Dios? Bueno, haremos aquí teorizar un poquito en cuanto a esto. Pero vamos a un hecho muy claro y muy básico de la Biblia. ¿Qué pasó en el bautismo de Cristo? Vamos a ese hecho, muy sencillo. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu descendió sobre él. ¿Cuántos creen que eso sucede cuando usted fue bautizado? No dice Pedro, arrepentidos y convertidos para perdón de qué. Y recibiré y ser bautizado, ¿verdad? Arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados y recibiré qué cosa. Así que cuando usted se bautizó, también usted recibió qué cosa. El don del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué significa ese evento? Los teólogos se han dado cuenta que el bautismo es la ordenación al ministerio de todos los creyentes. Cuando tú eres bautizado, Dios te da poder para que tú puedas servir y entregar el don del Espíritu. Y Jesús, cuando fue bautizado, fue capacitado para cumplir su tarea. Y lo primero fue ir a orar para que Dios lo guiara. Así que Jesús dijo, mira, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y entonces él reclama los propósitos por los cuales el Espíritu está sobre él. Por cuanto me he unido para qué? Para anunciar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y la iglesia dice, ¡amén! Ahora, vemos aquí que el ministerio de Jesús fue integral. Esto es como una mesa que tiene 4 patas. Y a veces enfatizamos una pata más que otra, pero cuando una pata está más larga o más corta, ¿qué pasa con la mesa? Y si usted quiere ver cómo el ministerio de Cristo fue integral, dice, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Ahí vemos un aspecto social en la vida de Cristo, porque
Si nos vamos un poquito al contexto, en el tiempo bíblico, a los pobres no se les predicaba el Evangelio, porque los pobres eran un grupo que se consideraba malditos por Dios, porque la riqueza era sinónimo de que Dios bendice, porque si Dios bendice era para que hubiera riqueza. Así que si los pobres no tenían dinero, no habían recibido la bendición de Dios, ¿para qué perder tiempo predicándolo? Pero Jesús cambió, a los pobres hay que llevarle también el Evangelio. Dice, Dios protege al sencillo. ¿Me dicen amén? Eso es lo que dice el Salmo 100, que Dios protege al sencillo. También dice el texto que me ha enviado a proclamar libertad, a anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. Vemos aquí la parte física, dice predicar libertad a los cautivos, la parte mental, y después dice y pregonar el año del favor del Señor, la área espiritual. Jesús tenía un ministerio holístico integral. Él suplía lo social, lo mental, lo emocional y espiritual. Y si nosotros queremos desarrollar un ministerio de compasión, de servicio, la iglesia, los directores de algo de servicio a la comunidad, debemos hacer un plan de trabajo que cubra las 4 áreas del medio de Cristo. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque Jesús te dijo que como el Padre lo envió, te envió a ti a mí. Aleluya. Por eso, ¿sabes? Porque como tú me enviaste, Padre, así yo lo envié. No solamente ustedes, nosotros los ministros, nuestro plan de trabajo debe cumplir las 4 áreas. ¿Amén? Cuando usted vea que hay una que es más larga que la otra, dice, espérate, estamos medio cojos aquí. Tenemos que tener las 4 áreas, porque Dios nos ha llamado a un ministerio integral. ¿Amén? Toma tiempo, sí, toma tiempo. Coge crítica, sí, toma mucha crítica. Sí, necesita mucho apoyo, sí, necesita mucho apoyo, porque este ministerio es para que lo hagamos todos en el nombre de Cristo. No es un ministerio de uno, es un ministerio de todos. Por eso Jesús le dio a los discípulos, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo. No solo digo eso a los discípulos, ustedes harán más grandes cosas. Porque juntos, con poder, grandes cosas podemos hacer. El ministerio de Cristo acaba todas las áreas. Porque un ministerio de compasión, porque así fue el de Cristo, y Él nos dice, como yo los envié, como tu Padre me enviaste, así también yo los envío. Ojalá, en mi deseo de oración, que todos podamos hacer eso. Y con este entrenamiento, desarrollar ministerio de compasión en nuestras iglesias. Vamos a cantar el himno 308.